de la descendencia de Adán, ¿verdad? Es el tema que me ha tocado a mí y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Así es que si nos podemos poner de pie con la ayuda del Señor Jesús, vamos a abrir nuestras escrituras en Génesis 4. Gloria al Señor Jesús. Génesis 4, versículos 25 y 26. 25 y 26. Gracias al Señor Jesús. Génesis 4, 25 y 26. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová Dios. Bendito soberano Señor Jesús, en esta noche, Señor, damos la gracia, Señor, porque usted nos tiene reunidos, Señor, en su santo dulce nombre. Señor, estamos aquí, Señor, presentes, queriendo, Señor Jesucristo, que sea su Espíritu guiándonos, Señor Jesús, a través de estas palabras, Señor, profundas, Señor, intensas, Señor Jesús, donde solamente usted, Señor, es el que nos puede dar ese discernimiento espiritual para que podamos, Señor, aprender más y más, Señor, y no ser engañados, Señor, el día de mañana, Señor. Sea su Santo Espíritu guiándonos en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y comenzaron, dice la palabra de Dios, a invocar el nombre de Jehová Dios. O sea que cuando Set nace, vino a suplementar, a traer la bendición que Caín había matado a su hermano. Pero en Set, Dios dice que está reemplazando esa bendición y viene a nacer Set en vez de Abel, ¿verdad? Hay una bendición de allí. Entonces aquí viene ya una línea. Viene la línea de Adán, de Set para acá, y la línea de Caín se deja a un lado. Esa línea se deja a un lado, que es la línea impía. Esa línea es la que venía, pero no se estaba siguiendo esa línea se estaba siguiendo. Pero cuando nace Set y Enos, entonces los varones, hijos de Dios, empiezan a alabar el nombre de Jehová Dios. Eso es bueno, hermanos, porque empezaron a reconocer ellos, empezaron a darse cuenta que había un Dios todopoderoso. Y la línea de Dios empezó a moverse. Eran dos líneas. La línea de Caín se deja a un lado, esa línea se deja hacia un lado y se empieza esa línea, la de Set, a caminar hasta un tiempo en que iba a haber un cruce hasta cuando se iban otra vez a volver a mistear en un adelanto. Pero vemos nosotros que Dios, siendo tan misericordioso, dice la palabra de Dios que aquí en el capítulo 5 de Génesis es donde acontecen las cosas en lo que sucedió en el mundo. Lo que sucedió, la creación del mundo, la creación del sistema solar, todas las estrellas, el sol, la tierra, los animalitos, todo lo que existe. Cuando Dios dijo con su palabra, hágase esto, y se hizo. E incluso hizo al hombre también. Hizo todo. Ahí se ve la creación de todo lo que existe, y también se ve también la destitución del hombre, la caída del hombre. En Génesis también se mira eso cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén. Los expulsa también por la desobediencia. Son expulsados ellos. Pero nosotros venimos viendo que hay una, desde Génesis capítulo 1 hasta el 11, nos vienen anunciando ya
lo que es lo del diluvio, lo que viene anunciando del capítulo 5, donde está la genealogía, donde está la descendencia de Set y de Adán. Es la genealogía de él. Aquí quiero ir un poquito rápido para avanzar, porque no quiero detenerme mucho aquí en este tiempo. Aquí dice la palabra de Dios que y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En el capítulo 5:8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y en el 5:11, y fueron todos los días de Enos, hijo de Set, 905 años y murió. Y así viene la descendencia de Set, de Adán, y llegamos hasta el 20. Y fueron todos los días de Jared, 972 años y murió. Venimos al 21, 5:21. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Vemos que Enoc era hijo de Jared. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió con Enoc? Con Enoc, este varón Dios lo vio justo, y porque lo vio justo, él fue arrebatado, él fue levantado, él fue traspuesto, él no vio muerte, él no murió. Enoc, él no murió, él fue traspuesto, porque fue un hombre que caminó con Dios, fue un hombre íntegro en la fe. En el libro de Hebreos nos habla que por la fe, vamos a Hebreos, hermanos, porque es Hebreos 11, ahí nos habla acerca de este varón que es bien importante. Hebreos 11, aleluya. Hebreos 11:5. Gracias, Señor Jesús. Nos habla de la fe de este varón. Bendito su santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Hebreos 11:5. Por la fe, dice, por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue obediente a Dios, y es el motivo por el cual Dios no permitió, no dejó que viera muerte. Fue llevado. En el Antiguo Testamento, antes del diluvio, lo que se le llaman los antediluvianos, este es el varón el que Dios lo levantó así, fue traspuesto, porque lo vio Dios que había caminado en integridad con él, había sido un hombre obediente, no había falta en él. Es el único hombre que Dios lo levantó. Algo que en el capítulo 5 se mira bonito, porque de ahí para allá solo se mira muerte, 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 muerte. Porque el pecado había llegado tan alto, tan tremendo, a como los días hoy en día están. Hoy el pecado está demasiado altísimo, grande, que está tremendo, hermanos. Casi está al mismo tiempo de antes. Pero aquí este varón fue el único, el que fue traspuesto. Y por la fe que él tuvo, la fe de Enoc, esa fe que él tuvo, él no murió, fue traspuesto, fue llevado. Vemos allí en Génesis, siempre allí 5, 21, 22 y 23. Vamos allí siempre 5, 22. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Lamec es el papá de Noé. Lamec. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Por qué Matusalén es el hombre que ha vivido más años de todo ser humano aquí en la tierra? Es el que ha vivido más. Y otra cosa también, me puse a indagar que Matusalén, el año que él muere, es el año en el que el diluvio viene también, en que el diluvio comienza. El papá de Noé
muere como unos 5 años antes del diluvio. O sea que el abuelo de Noé casi que se escapa ahí con el nieto. ¿Sí? Es que a veces hay que quemarse la pestañita para averiguar algo, hermanos. Y casi que se iba con el nieto. Entonces vemos nosotros, pero ¿por qué tanto tiempo? Es que Dios ha sido paciente para con toda la humanidad. Aún vemos nosotros el pecado, porque esa era la palabra en ese entonces. La palabra clave en ese entonces era el pecado. Así como hoy en día está siendo también el pecado. Que Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero Dios no puede amar al pecado. Él está con los brazos abiertos, que venga cualquier persona a reconocer que solamente en Él tenemos la salvación y perdón de nuestros pecados. Pero el hombre sigue siendo necio. Ahora, nosotros vemos que Dios en su paciencia, Dios en su grande amor, Él no quería que ellos no tuvieran una esperanza. Él quería que ellos alcanzaran la oportunidad. Dice allá en 2 Pedro, ahí está hablando el Señor clarito, está hablando de que allá en los días de Noé, epístolas de Pedro, gracias Señor Jesús, epístolas de Pedro, gracias bendito Padre Celestial. Dice en 2 Pedro 3:9, segunda 3:9, el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso quería Jehová Dios en aquel entonces. Por eso es que era paciente. Y por eso es que este varón vivió tanto tiempo, tantos años. Pero ¿por qué ese hombre vivió tanto tiempo? Sí, esperando, viendo que Dios es paciente. Paciente. Para que hubiera una paciencia de Jehová Dios en ese entonces. Y que el hombre no tuviera excusas en aquel día. No hubo quien quisiera creer a lo que Dios decía. No hubo nadie. Todos le decían a Noé, estás loco, estás loco. Pero bien, viniendo todo eso, hermanos, pasando todo eso, también, hermanos, nosotros entendemos que Dios ha sido amor siempre. Él es amor y Él no quiere que nadie, ninguno de nosotros perezcamos. Por eso es que nosotros estamos aquí en este lugar. Aquí estamos, hermanos, y no nos queremos mover de aquí porque sabemos que si nos movemos de aquí nos perdemos. Estamos perdidos. No tenemos otro lugar donde ir. Mantengámonos siempre, hermanos. Mantengámonos siempre en este lugar. Necesitamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos esa ayuda. También en primera de Pedro 3:20, ahí nos habla, primera de Pedro 3:20 nos habla algo bien precioso. Lo que el Señor habla, que en la paciencia de Él, en el amor de Él. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo, dice, desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. En la paciencia. Volvemos a lo mismo. Él esperaba, pero nadie. Así está hoy el tiempo, hermanos. Dios está mandando su palabra, anunciando la palabra de Dios por todos lados. Este domingo vamos a estar en esa esquina. Y no solo porque estemos en esa esquina, hay muchos lugares en donde la palabra de Dios se predica, se anuncia. Esta es una arca hoy en día. Esta es la arca hoy en día. Y nadie quiere venir a la arca. Nadie quiere ser
Quiera Dios que en aquel entonces no vayan a haber muchos ayes. Como en aquel día hubieron bastantes. Padre Noé. Padre Noé. Quiera Dios. Dios nos ayude, hermanos. Porque esta es la arca ahorita que se le está anunciando a toda criatura, a toda alma viviente, que entremos a la arca. Hoy es el tiempo. Acercarnos al Señor. Entonces vemos que Dios es paciente, pero Él ya estaba cansado, que había visto tanta maldad, estaba cansadísimo. Nuestro Dios todopoderoso, el corazón le dolía a Él, el corazón de Él le dolía por ver tanta maldad que había hecho, que había en el mundo entero. Aleluya. En Génesis 1:31 dice, en el séptimo día dice que Dios se contentó y vio que todo era bonito, todo era bueno. Es lo que Él dice. Y después aquí en el capítulo 5 de Génesis dice que le dolió el corazón. Le dolió el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y que aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y en el capítulo 5 estamos viendo que le dolía todo porque se arrepentía de haber hecho al hombre. Y dijo, voy a destruir todo lo que existe en la tierra. Voy a destruir al hombre. Hermanos, ese fue el juicio allá. Y viene otro. Viene otro. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparándonos día a día, preparándonos día a día, para que cuando el día que Él venga, nosotros no estemos dormidos, no estemos desprevenidos, estemos adentro del arca. Ahora, vamos a pasar capítulo 6, Génesis 6. Aquí está, vamos a ver. Aconteció, dice la palabra de Dios, que cuando cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, hermanos, aquí este punto es un poco delicado. Y a casi nadie le gusta tocarlo. Pero este es el punto que me dieron a mí. Me lo cambiaron, pero aquí está. Bueno, hermanos, hay tres cuestiones. Hay tres, diría yo, hay tres, que podríamos decir, bueno, vamos con la primera. Bueno, aquí dice que los ángeles de Dios vieron las hijas de los hombres. Y cuando decimos eso, no estamos hablando de ningún humano. Y muchos dicen, no, eran los hijos de Seth y los hijos de Caín. Error, no es eso así. Otros dicen, no, son los hijos de los gobernadores y los reyes. No, no es así. Esas líneas no. Eran ángeles caídos. Para mí, eran ángeles caídos los que abusaron del poder que ellos tenían y los cuerpos los transfiguraron en hombre humano. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo alcanzo a discernir. Y no me avergüenzo de hablarlo, porque eso es lo que yo siento decirlo. Muchos les da pena decirlo, pero a mí no. Porque la palabra, ella misma va diciéndolo. Y para que salgamos de todo esto, podemos ir
Vamos aquí a la carta vamos aquí a Judas 1:14. Vamos, Judas 1:14. Judas 1:14. Aleluya. Gloria al santo nombre suyo. Judas 1:14. Judas 1:14. Bendito el santo nombre suyo, Señor Jesús. Bendito su santo nombre. De esto también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santa descendencia de millares de ángeles, decenas de ángeles, decenas de ángeles. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, en aquel tiempo vemos nosotros que estos ángeles no guardaron su posición, no guardaron la cordura, y por eso es que Dios los puso a ellos en densas oscuridades, los puso como en hoyos de oscuridades, para que, esperando el tiempo que venga nuestro Señor Jesucristo, ellos esperan ese tiempo, el tiempo que Jesús va a regresar, por no haber guardado ese tiempo, esa cordura que ellos no tenían, que eran ángeles caídos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque de allí es donde vienen los gigantes, de allí es donde vienen todos estos gigantes. Y la cosa es que cuando estas personas empezaron a tener hijos con estos gigantes, empezaron a salir esos gigantes grandes, y después de eso, estos gigantes no traían nada bueno, de ahí donde vienen los hechizos, las brujerías, porque empezaron a enseñarles cosas, la magia negra, y de eso es lo que hoy en día, hermanos, abunda por todos lados, que hay que leerle las manos, que mire, pase por aquí le vamos a leer la mano y aquí le vamos a hacer esto. No, hermano, nosotros, hermanos, creemos en nuestro Señor Jesucristo, y decimos que tenemos que seguir creyendo. Aleluya, gloria a su santo nombre. Bendito es el santo nombre de Él. Así es que ese es el linaje de los ángeles que vieron a las hijas de los hombres y les pareció bien a ellos les pareció bien, y por eso es que nosotros tenemos que estar siempre cuidadosos cuando nosotros vemos lo que en el mundo está pasando hoy en día, hermanos, lo que está sucediendo hoy en día. El mundo hoy en día está casi igualito como estaba en aquellos entonces, en el tiempo de Noé. Hoy solo falta pero como antes existían las teofanías existían, pero de un tiempo ya Dios no dejó que nadie pudiera tomar teofanías. Entonces ya ni un ángel puede convertirse otra vez, aunque los ángeles guardan una fidelidad con Dios, son obedientes a Dios. Los ángeles son obedientes, pero estos ángeles caídos no, ellos desobedecieron a Dios, y por eso es que sucedió eso. Pero, hermanos, seguimos nosotros. Entonces, la línea de Caín y de Set, de esa línea, hermanos, yo no la veo así, porque eran humanos y de ella venían ellos de más antes. Pero volvemos a lo mismo. De los que solamente han muerto y en el tiempo antiguo es Enoc y Elías. El profeta Elías también fue arrebatado, no vio muerte, fue arrebatado. Asimismo también este varón Enoc fue arrebatado. Son los únicos el profeta, este varón Enoc, antidiluviano, y el profeta Elías fueron llevados, hermanos, no vieron muerte. Son los únicos dos que no han visto muerte. Y es porque han caminado con Dios, anduvieron con Dios. Así nosotros también, hermanos, tenemos que procurar lo mejor de andar con Dios, de caminar con Dios en lo mejor que nosotros podamos. Y es, hermano, donde viene, ¿dónde queda Enoc? Pues, ¿dónde está Enoc?
Enoc, ¿qué le pasó a Enoc? Y viene Dios con Enoc y le dice: mira, Enoc, vamos a platicar seriamente contigo, vamos a platicar aquí un ratito. He decidido destruir la tierra, he decidido destruir todo lo que existe, he decidido la destrucción de todo. Porque aquí en la tierra solo hay pecado, hay un gran pecado, así es que vamos a irla destruyendo, vamos a destruirla. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede de que le va diciendo ya él las medidas que tiene que hacer. Y le dice, Génesis 6:7, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. Así es que viene Dios y le dice a Noé: hazte una arca. Hazte una arca, le dice. Y hermanos, esto fue tremendo. Hazte una arca, le dice. Y bueno, cuando le hizo una arca, Noé, pues acuérdense, hermanos, que no había Hondipo, no habían sierras, no habían grúas, no habían camiones para transportar la madera. Hermanos, no había nada de esto de lo que hoy en día tenemos. Oye, Hondipo, usted quiere cortar una madera, se va a Hondipo rapidito, compra una sierra y rapidito la arregla. Hermano, no había nada. ¿Cómo le hizo este varón, hermano? ¿Cómo le hizo? Pero si es que Dios estaba ya trabajando con él, Dios estaba allí, hermano, y así como está con usted y conmigo hoy en día también, aleluya, que no nos desampara, aleluya, Él no nos ha dejado. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Génesis 6:13. Dijo pues Dios: he decidido todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré de la tierra. Y le dice: hazte una arca de 300 codos de largo y 150 de ancho y 30 de ancho, 30 de altura. Hermano, estamos hablando como de un tamaño de una cancha, dicen, de un estadio, una cancha media, es algo grande, como unos 100, dice en medida, como unos 130 metros y de largo, y 30 y 23 de ancho por 14 de alto. Y hazla, le dijo, con 3 pisos, le dijo. Uno abajo, otro arriba, y arriba le pondrás una ventanita, una puertecita a un lado. Hazla con la madera de gofer, con esa madera hazla, esa madera, hermano, y hay que jalar esa madera. Y en ese tiempo es el tiempo de la gracia que Dios había dado a toda esa humanidad para que se acercaran a Dios y se olvidaran de ese camino de maldad en el que andaban 120 años, porque a Noé le tardó 1 año para construir esa arca, y en ese lapso él estaba allí anunciando la venida del diluvio. Nadie creía porque no había necesidad de lluvia, no había llovido. Dice la escritura que no llovía, dice que una neblina subía, y eso es lo que hacía completamente todo el trabajo. Una neblina hacía todo, así dice la escritura. Dice que Génesis capítulo 2, dice Génesis 2:6, sino que subía de la tierra gracias hermano, subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso es lo que sucedía. No había llovido en ese entonces, no había lluvia en ese entonces. Entonces ellos no creían, le decían loco. Así nos dicen a veces a nosotros también, hermano, pero usted no se avergüence de eso. Dice el Señor que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay de aquel que se avergüenza de Él, porque Él se avergonzará cuando Él venga en su gloria. No nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
porque es poder de Dios. Loco le decían, loco, loco. Y el hermano trabajando arduamente, trabajando. Pero Dios vio la gracia en él. Vio gracia en él. Que dice que sus hijos, Dios le dijo que iba a hacer un pacto con él, que sus hijos, su esposa y él entrarían al arca 7 días antes que el arca comenzara a bajar, a llover, hermano. Dios le dijo a él que entrara todos los animalitos de 2 en 2, varón y hembra. Y en otro pasaje dice que de 7 en 7, porque también se estaban preparando para que cuando ellos tocaran tierra, también tenían que hacer holocausto, tenían que hacer una acción de gracia. Hermanos, esta historia, hermanos, es para que nosotros entendamos y comprendamos que tenemos que estar en esta arca, adentro, en esta arca, porque esta es la arca de Cristo Jesús, la iglesia, esta es la arca, y un día, esta arca, Él viene por esta iglesia, será levantada en el aire, será levantada. Así es, amén. Así como esa arca de Noé empezó a flotar, donde el agua la empezó a cubrir, flotaba, hermano, se levantaba hacia arriba. Así será la iglesia también, la iglesia de Cristo. Nos levantará el Señor Jesús. Amén. Y le dice el Señor, entran ellos. Miren, hermanos, los animalitos que obedientes, ¿verdad? Entrando ellos, hermano. Ay. Y nosotros, hermanos, no queremos a veces. No quiero ir. Ay, el sofá está mejor. Vuelve, hermano. Ay, Dios nos ayude. Dios me ayude. Ay, que a veces yo me siento incómodo. Ay, no me quiero mover. Dios reprenda toda la ganadería, hermano, espiritual, porque yo necesito de Él. Él necesita de mí. Es mi alma la que necesita de Él. Hermanos, sí. Dios le dice a ellos, entren. Y la lluvia, hermanos, empieza a llover. Y las cataratas, hermanos, lo que han visto, las cataratas de Canadá, las cataratas de esas que caen allí, hermanos, las cuencas de las cataratas de los cielos se abrieron. Y empiezan a caer, hermanos. ¿De dónde salía tanta agua? Porque en el tiempo antiguo, hermanos, esa agua que salía de esas cataratas de arriba era la que cubría arriba de la atmósfera, protegiendo los rayos solares. Por eso que las plantaciones aquí se daban en grande y había todo bien fértil, porque protegía esa protección del agua. Había protección. Hermanos, 40 días y 40 noches. Lluvia. Y la gente, hermanos, la gente afligida, donde se empezó a mover, hermano, hermana, el cajón, era un cajón con una caja, hermano, no tenía motor, pero el poder de Dios le iba a mover, no tenía timón, pero el Dios Todopoderoso la iba a ir guiando, así como el Espíritu Santo le guía a usted, me guía a mí. Esto está malo. El espíritu lo aparta a uno, hermanos. Ya está libre albedrío si uno quiere hacerlo o no. Pero la campanita suena. No conviene. Pero ahí está la necesidad de uno. Si Cristo Jesús le llama a uno en ese momentito, soy sincero, hermano, no sé qué puede suceder. Como en el capítulo 5 de Génesis, es como dar una vuelta, un paseo por un cementerio donde se mira un montón de lápidas con los nombres. Un capítulo bastante triste, porque la palabra de Dios así lo dijo. Allá Dios le dijo a Adán: el día que comas de ese árbol
Y el apóstol Pablo también lo dice, que todos los que, aleluya, leamos lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo también lo dice, sí, es que la palabra es linda, hermano, 15:22, 1 Corintios 15:22, bendito su santo nombre, dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí, amén. La palabra lo dice, salvo los que fueron raptados antes de ese tiempo, y los que fueron rescatados, Noé, su esposa y los hijos y las esposas de ellos. Hermanos, pero esa máquina, hermanos, esa carga, hermanos, siendo guiada alta, hermanos, Noé quizás te había dicho, ¿para dónde vamos a ir? No te preocupes que yo la voy a guiar. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? No te preocupes que yo la voy a llevar. Pon suficiente almacenamiento de comida, bastante alimento para todos los animalitos. Hermano, la ventanita allá arriba, estamos hablando con unas 5 o 6 plantas para arriba, hermanos, como el edificio que está ahí a la parte del estacionamiento. Yo sí me lo imagino. Y largo, hermano, como una casa larga, sin motor, sin combustible. Hermanos, y la agua no se metía tampoco. Era el poder de Dios que la guiaba. ¿De dónde fue que salió esa arca? ¿En qué lugar fue donde la construyeron? Según estuve estudiando en ese libro, es que dice que está ahí por este país de Irak y Siria y Turquía, entre esas 3 líneas fronterizas. Y se mantiene, hermano, se mantiene el arca flotando. Y la gente, hermanos, ahogándose, los animales muriendo. Hermanos, así también Cristo Jesús ha prometido que un día va a venir. Y hay de nosotros, hermanos, si no estamos preparados, si de veramente no estamos preparados, si de veramente estamos solamente jugando al cristianismo, nos va a pasar algo así, hermanos. Pero Dios que nos ayude para poder enderezar nuestro camino, mis pies si están torcidos, que sean aspecto del que me los endereza. Porque ese día viene. Y el arca de Noé ha sido para enseñanza para nosotros hoy en día. Que nosotros vemos para abajo el arca de Noé. Ellos lo vivieron, ellos estuvieron allí. Nosotros alcanzamos a leer la Biblia, las instrucciones. Noé no tenía la Biblia, solo le dieron las instrucciones cómo la iba a hacer, de la manera de coger y la cafetería por fuera y por dentro. Nosotros tenemos las escrituras. Ellos no tenían eso. Hermanos, según la palabra de Dios, dice que Dios cerró la puerta para que ya no la abriera Noé. Porque yo pienso que en el corazón humano él la hubiera abierto. Aquel me ayudó, me alcanzó que el tetute, me alcanzó que el palo, algo me ayudó. Le voy a abrir la puerta. Pero ya no se pudo. Ya la mano de Dios lo había cerrado. Entonces, hoy en día, así está también. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta en ese día. La arca flotaba. 150 días estuvo la arca flotando, de las aguas llegaron a lo más alto. 150 días, la escritura dice que fue la más altura en las profundidades que el arca alcanzó. Después de esos 150 días, las aguas empezaron a menguar, a bajar, y él procede a mandar un cuerpo. Pero el animalito iba y venía, abriendo la compuerta que tenía arriba, una ventanita abajo. Dejó otros 7 días más, mandó una palomita,
regresó porque no me ayudó a reposar sus patitas también. Esperó otros 7 días más. Cuando esperó otros 7 días más, mandó otra. Esa traía ya una hojita de olivo. Allí es donde se contentaron porque vieron de que las aguas habían bajado y de pronto iban a estar tocando tierra a ellos. Así es que, hermanos, Dios ha hecho un pacto con nosotros, hermanos. Él ha hecho un pacto con nosotros, que si de veramente nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y que Él ha resucitado, aleluya, Él resucitó el tercer día, nosotros somos salvos, hermanos. Hay que creer en Él, porque también Él hizo un pacto con Noé y dijo: el arco iris, hermanos, donde ya nunca va a haber otro diluvio como el que hubo, donde nunca más va a haber otra vez matanza, diluvio con el que pereció el mundo entero por las aguas. Pero hoy viene el juego, hermanos. Así es que nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, porque solamente Él es el que nos puede aguardar y nos puede ayudar en las manos de Él, que sea Él el que nos guíe. Y no soltarnos, hermanos, de la mano del Dios Todopoderoso. Hemos creído en Él, sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, hermanos. Y la arca, hermanos, al fin va bajando, toca tierra, y dice la palabra de Dios que en el monte de Ararat, allí es donde la arca volvió a tocar tierra. Es el lugar donde llegó. Es un lugar, hermanos, que está entre, dicen que es de los armenios, esa tierra, pero es una montaña alta, es donde llegó, pero en sí no se sabe si es de los turcos, no se sabe si es de ellos o de los armenios, pero ahí es donde dicen que había llegado la arca, donde tocó. Pero, hermanos, lo importante es que ellos llegaron a salvo, y así es que nosotros también. La puerta es Cristo Jesús, y es la puerta del arca, es la puerta del templo, es la puerta en la cual usted y yo tenemos que estar entrando siempre, hermano, hermana, para que nosotros podamos alcanzar ese oportuno socorro que Dios nos está dando, hermano, hermana. Acerquémonos a Él, acerquémonos al Señor Jesucristo para que Él nos pueda dar esa salvación que solamente Él nos dará. Sí, hermanos, sigamos pidiéndole al Señor que nos siga dando esa fortaleza que la necesitamos, hermanos. Yo la necesito, yo necesito del Señor Jesús. Así es que son mis palabras, hermanos. Pueden ponerse de pie, mis hermanos, que pasen con alabanza. Gloria al Señor Jesucristo. Le damos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, que Él ha sido bueno con nosotros. Dice, quiero leerles este texto, no me quiero ir sin antes leérselo, en la carta de Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es a los ángeles que no guardaron su postura, que no guardaron a como ellos eran, sino que tomando forma de hombres humanos. Así es que Dios los ha guardado para ese juicio que viene. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bendito su santo nombre. El apóstol Pedro también en las cartas de él así dice también que los tiene encerrados Él con su poder. Aleluya, gracias Señor Jesús. Bendecimos su santo nombre, Señor, porque usted ha sido bueno. Todo el que quiera pasar al altar está abierto, hermano. Bendito el santo nombre suyo. Dame la honra y la gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendito su nombre, Señor Jesús. Alabado el santo nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios